Pero bueno, bienvenida, bienvenida. Muy bien. Quisiera saber quién estuvo ya conmigo anteriormente en una de las charlas que también me invitaron. ¿Hubo alguien que estuvo? Rafa, sí, Rafa. Muy bien. ¿Nada más? Okey, muy bien. También Marisol, Mari Carmen es la primera vez. Muy bien. Bueno, yo utilizo los aceites esenciales dentro de la terapia psicológica también. Aunque, el uso de los aceites esenciales tiene más que ver o está conectado con mi historia personal, con mi abuela, con su relación con las flores, con los aromas de la infancia, y eso hizo que cuando yo conocí los aceites esenciales, pues me vi atrapada por ellos. Quizás algunos de ustedes ya han probado algunos. Cuéntenme ¿qué aceite esencial de los que conocen hasta este momento los ha atrapado? Escríbanmelo. O no conocen todavía, o simplemente tienen el frasquito y no sabemos qué hacer con ellos. El básico me gustó mucho, dice Uriel. Melaleuca solamente. A los que tienen melaleuca, tienen un tesoro en las manos, un verdadero tesoro. Melaleuca, ujú. El T36, muy bien. Karina, ¿sabes por qué es T36C5? Porque si se han fijado, hay 2 aceites esenciales de melaleuca. Y entonces uno es T40C3 y otro es T36C5. ¿Sabemos por qué? Cedro, Rafael cedro, sí, un árbol fuerte, bien enraizado. Vamos a hablar un poco más adelante cómo desde la psicología podemos leer cómo nos atrapamos con una raíz y qué tiene que ver esa raíz en nuestra vida, qué tiene que ver que yo me atrape en una flor, que me da obviamente la esencia, el aroma de esa flor en un tallo, en una hoja, y a veces eso también lo trabajamos en la terapia. Cómo yo puedo atraparme, por ejemplo, en un árbol que necesito o soy el sostén de fuerte, poderoso en la vida de alguien. Ah, muy bien. El romero, maleleuca. Vamos a explicar lo del T36, C5 y 40. Es algo bien bonito. Bueno, yo soy una enamorada de los aceites esenciales y, y, y recientemente, hace no mucho, empecé a conocer a la marca de melaleuca y me ha parecido extraordinario. Uno, porque hay varios aceites que están quimiotipados. Bueno, el melaleuca está quimiotipado, lo vamos a ver más adelante y vamos a ver algunas particularidades. En la presentación que les traigo acá, quienes ya estuvieron antes, hay una parte donde, déjenme, déjenme abrirla. Ok, déjenme compartir con ustedes. Que ahora se nos hizo un poquito tarde. Sí tengo habilitada la función de compartir, disculpen. Sí la tienes, Tania, eres anfitrión. Ok, déjenme entonces ver qué pasa. Ok, ya está acá. Muy bien. Vamos a hablar pues de los aceites esenciales. Ay, denme un segundito. Ay, no, disculpen un momento. Sí, claro que sí.
todo el La, tiempo. la vez pasada hicimos una prueba antes y eso nos permitió ya tener abierto, pero esta vez no fue así. Pícale hasta abajo, mira hasta abajo, te digo dónde. Voy. Ábrelo otra vez y te enseño dónde. Ajá. Déjame abrirla nuevamente. Ok, creo que ya. Ya va. Muy bien. Ay. Ok, no sé cómo. Yo te digo cómo, Ya, nomás comparte ya, pantalla. ¿Ya? ya. Ok, ahí estamos. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Sí, está perfecto. Ok, va a haber una parte de esta presentación, este es más o menos el temario que vamos a ver. La vez pasada me centré bastante en los antecedentes de la aromaterapia. En esta ocasión no me voy a centrar tanto en ello, porque quisiera darles algunos elementos prácticos muy concretos para que ustedes se lleven. Entonces, solamente voy a hacer un recorrido rápido, me voy a detener en algunos elementos que creo que son importantes, uno para la marca que ustedes manejan y obviamente para los beneficios en salud. Y entonces, bueno, ¿qué es? La aromaterapia en concreto es el uso controlado de los aceites esenciales, tal cual lo dice la palabra, con fines terapéuticos, y entonces es algo que quien trabaja la aromaterapia es importante que conozca cuáles son las propiedades de la planta o del aceite para así poder darle un beneficio a la persona. Entonces, aquí yo diferenciaría, por ejemplo, yo soy aromaterapeuta dentro de la psicología, pero hay aromatólogos clínicos que además conocen de una manera muy amplia las propiedades químicas del aceite de la planta y entonces pueden hacer indicaciones incluso médicas. Aquí en México no conozco yo un aromatólogo, regularmente eso están en España. Es posible que sí lo haya, por supuesto, pero sí tienen que tener conocimientos muy certeros, sobre todo en aquello que tiene que ver con la ingesta de los aceites esenciales. Desde la vez pasada yo les comentaba que teníamos que hacer un cuidado de cómo utilizamos los aceites, cómo los recomendamos, sobre todo porque ustedes lo van a recomendar y entonces tenemos que ser responsables en la salud de los otros y ser responsables en nuestra propia salud de cómo utilizamos los aceites esenciales, principalmente en la ingesta. Quienes pueden recomendar los aceites esenciales en ingesta son los aromatólogos clínicos. Y entonces, bueno, la aromaterapia la podemos utilizar en múltiples terapias, en la terapia física, en la terapia psicológica, también como fitoterapia o como parte de la fitoterapia. Y bueno, pues es este uso de los aceites esenciales. Los aceites esenciales, híjole, tienen una historia extraordinaria. Yo amo hablar de la historia de los aceites. No me voy a detener, como les dije, mucho en ella, para podernos centrar en algunas recomendaciones. Además que la vez pasada se me fue mucho el tiempo y quiero como aprovechar. Estos son algunos de los datos o de los lugares más relevantes que podemos puntualizar en la prehistoria, en la India, en China, Egipto, etcétera. Aquí lo pueden ver ustedes en la gráfica. Latinoamérica, por supuesto, y disculparán que haya obviado esa información, Latinoamérica tiene una gran riqueza en relación a las plantas aromáticas, sobre todo. Es hasta hace muy poco tiempo que empiezan a generarse algunas, incluso aceites esenciales. Por ejemplo, aquí en México tenemos el aceite esencial del linaloe, que es un aceite muy bueno para dolores articulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero las plantas aromáticas tienen una gran historia en el uso terapéutico aquí en México. Y entonces, bueno, haciendo este recorrido, vinculadas con los rituales, con sahumar, hoy día se utilizan en algunas de los rituales
o de terapias curativas, el sahumar. Y esto, bueno, en la antigüedad, en la India, con la tradición ayurveda, como parte de la medicina ayurveda, donde las plantas aromáticas, principalmente las especias, empiezan a ser utilizadas de manera terapéutica y sacar los extractos por oleatos, es decir, utilizaban, por ejemplo, el aceite de oliva y ponían las plantas, los maceraban, los dejaban reposar y de ahí salía un oleato aromático y entonces eso permitía utilizarlo de manera medicinal. En China, toda la cultura de la medicina tradicional, donde liga por medio de los meridianos, que son, Rafa, ahora sí me acordé, los ciertos puntos en nuestro cuerpo que benefician a los diferentes órganos. Y estos están relacionados con la tierra, con el agua, con el metal y con varias, digamos, sabores, olores, etcétera. Hace no mucho fui a un curso de aromacupuntura, donde se utilizan los aceites esenciales, donde se introduce la aguja al aceite esencial y entonces en alguno de los puntos de los meridianos se hace la punción y entonces tenemos un doble beneficio entre la acupuntura y la aromaterapia. Mi mascota, mi perro, hace no mucho tuvo una fractura y tuvo una infección en el hueso derivado de esa fractura. Utilicé melaleuca con acupuntura y bueno, sí tuvo su tratamiento médico, etcétera, pero en cierto momento ya no eran viables más los antibióticos. El aceite de melaleuca, el árbol de té como se le conoce, es un poderoso antiséptico, antiviral y antibiótico. Y entonces es algo en lo que podemos usar nuestro aceite esencial. Y bueno, eso fue una muy buena combinación. En Egipto hay una gran tradición de uso de aceites de resinas aromáticas y entonces algunas de estas resinas de los árboles grandes, fuertes, como el cedro, como el ciprés, fueron utilizados y fueron encontrados en las tumbas de las momias, por ejemplo, ¿no? Se utilizaban también en los rituales y también en la cosmética. Hay muchas de las recetas de aromaterapia vienen de Egipto, como este legado de los sumerios y los babilonios. En Grecia también empezamos a ver algunas destilaciones y tratados médicos a partir de los aceites esenciales. En este médico Avicena, que empieza la destilación ya de una manera más, ya no tan artesanal, y de acá viene la rosa de Damasco, que es uno de los aceites más famosos, caros, pero muy deliciosos en ese sentido. En la Edad Media, aquí quiero resaltar esto, porque en la Edad Media, cuando se da la peste, aparece un aceite que se le conoce como el vinagre de los 7 ladrones. Y entonces se dice que que había unas personas, unos sujetos que robaban cosas, o sea, robaban a los cadáveres. Y entonces ellos no enfermaron. Y se dice que en algún momento los detuvieron, pero les preguntaron que podían dejarlos libres y les decían por qué ellos no enfermaban. Y entonces les dicen que utilizaban aceites de estos aceites esenciales de estas plantas. El romero, el eucalipto, la canela, el limón. ¿Y qué creen? Que nosotros lo tenemos en melaleuca. Pasamos a esta parte donde los aceites que se producen se empiezan a producir de manera química y entonces perdemos mucho los aceites que derivan de las plantas y empiezan a generarse estas sustancias sintéticas. Así que ojo, porque van a encontrar muchas
ventas o va a haber personas que van a decir, oye, pero yo encontré un aceite que vale 30 pesos. No, un aceite esencial no vale 30 pesos. No deriva de la planta. Seguramente es un aceite sintético que simula un aceite esencial, pero que no es de una planta. ¿De acuerdo? Estas tres grandes escuelas de René Maurice, del doctor Valnet y de Marguerite Maury, son, digamos, los tres grandes de la aromaterapia porque a partir de ellos se va a determinar el uso de los mismos. Bueno, René Maurice Gattefossé es el padre de la aromaterapia, el doctor Valnet es quien empieza a utilizar los aceites esenciales de manera medicinal y Marguerite Maury propone el uso de aceites esenciales por vía tópica. Y entonces, bueno, abre una posibilidad de atención. Una de las cosas que se empiezan a hacer es analizar los aceites esenciales. Es a su lado izquierdo, esta rueda que ven aquí es un frasco de Petri y en estas rueditas suelen ponerse las bacterias o virus o lo que quieran analizar y los antibióticos o las medicinas que quieren saber si es efectivo para esa bacteria. Esto se hizo con un aceite esencial para determinar ciertas bacterias y entonces saber que si cierto aceite esencial era efectivo para algunas bacterias. El aceite esencial de melaleuca se han hecho varios estudios donde ha sido efectivo para diferentes bacterias e incluso esos difíciles virus que de pronto nos dan bastante lata y que sabemos que el uso de antibióticos no son viables para los virus. Entonces, empiezan también a hacer una cromatografía de los aceites esenciales. De ahí, fíjense bien, para que ustedes entiendan por qué el aceite de melaleuca es T36 y C5, es que este es el de lavanda, pero de manera similar, el T36 implica que es el componente más alto del aceite de melaleuca y es el porcentaje que tiene, que es el terpineol y el cineol. Entonces, el terpineol al 36% y el cineol al 5%. El otro es el terpineol al 40% y el cineol al 3%. Es un aceite que se le conoce quimiotipado. Para que nosotros podamos utilizar un aceite de manera terapéutica o clínica, como le decía que los aromatólogos lo utilizan, es sabiendo cuál cantidad de componente químico tiene ese aceite. De lo contrario, no los podemos utilizar, no podríamos utilizarlo. Entonces, este quimiotipo T36C5 nos habla de la efectividad que puede tener este aceite esencial de melaleuca. ¿Sí? En esta parte del aceite quedó un poco más explicado para ustedes. Si me pueden decir en el chat. ¿Les clarifica? ¿O no les clarifica? Ok, Yana, sí, muy bien. Esto es importante porque de pronto hay quien dice, ¿por qué son dos aceites esenciales si los dos son lo mismo? Bueno, ya lo saben, es por el quimiotipo y por la sustancia que tienen. ¿Qué son los aceites esenciales entonces? Pues son sustancias volátiles. El componente que le da el aroma se llaman terpenos y se van a extraer de diferentes partes de la planta. Por ejemplo, a su izquierda ven esta naranja, digamos, es un árbol de naranjo, entonces vamos a obtener solo de vamos a obtener, por ejemplo, el aceite esencial de naranja, de la flor obtenemos el nerolí y de la hoja el petit grain. Y entonces, fíjense qué bonito que de una sola planta pueden salir 3 aceites esenciales diferentes. ¿Y qué es el aceite esencial? Piensen ustedes en una naranja
cuando ustedes la están pelando, ese aceite que sale de la naranja, ese es el aceite esencial. Generalmente son, digamos, ese concentrado de, ya sea de la planta, de la flor, de la raíz, de la hoja, etcétera. ¿Qué características van a tener todos los aceites esenciales? Y ahí anótenlo, porque esto, si me dicen, ¿qué beneficios tiene o qué propiedades tiene el aceite de lavanda? Bueno, es antiséptico, citofaláctico, que es regulador, regenerador celular y es un modificador del estado emocional. Oye, y el ciprés también tiene otras propiedades, pero todos los aceites esenciales tienen estas 3 propiedades. Y entonces de pronto, si yo quiero desinfectar una herida, ahí, ojo, después lo vamos a hablar como las precauciones, pues puedo hacerlo con esto. Me raspé, mi niño se cayó, se llenó de tierra. ¿Qué puedo hacer? Pues dosifico un poco de aceite esencial y entonces le pongo cualquiera de los aceites esenciales como parte de mi botiquín de casa y entonces puedo, digamos, estar como más seguro que voy a evitar cierta infección, por ejemplo. Los regeneradores celulares que, por ejemplo, le puedo poner a mi crema, ¿no? Para quien gusta del cuidado del cutis, y entonces eso me va a ayudar bastante a la piel, por ejemplo. Y los modificadores del estado emocional, todos, ya que entran por vía olfativa, pues evidentemente que está conectado con nuestro bulbo olfatorio, con nuestra corteza cerebral y va a incidir en las emociones. Más adelante les voy a hablar un poquito de cómo tenemos que tener cuidado. Me voy a permitir enseñarles cómo es la técnica que yo utilizo para trabajar los aceites esenciales desde la psicología y que en algún momento les pueda ayudar a ustedes. Muy bien. Ay, no avanza. Ok, ahí está el árbol de té. También anótense esta ficha técnica. ¿Qué propiedades tiene? Por eso les decía, quien tiene árbol de té en su botiquín, aunque nada más tenga eso, tiene el antibiótico más poderoso de la naturaleza, el árbol de té. Ayuda para salpullidos, antiséptico, tiene propiedades antivirales. Recuerdan que les decía que no cualquier cosa nos puede dar un efecto antiviral. Bueno, el aceite esencial yo lo utilicé mucho ahora con COVID y pues tuve muy buenos resultados. Sí me enfermé de COVID, sí, pero yo trabajo en un hospital y entonces en el peor momento de la pandemia no me contagié. Es bactericida, balsámico, cicatrizante, expectorante, fungicida, insecticida, estimulante y sudorífico. Entonces, quien tiene esto, que es el aceite de melaleuca, y quien tiene esto en su botiquín, porque para mí es mi botiquín en casa, mi botiquín natural, tiene esto que está en la descripción. ¿De acuerdo? Esa es como primera. Yo fui haciendo mi botiquín, o sea, yo entré como por ¿cómo les diría? Porque olían bonito. Yo entré a la aromaterapia porque olía bonito. Después, en cursos, pues lo empecé a utilizar más para las cuestiones emocionales. Y ya como en un tercer momento lo empecé a utilizar de manera terapéutica con mis padres en algunas cuestiones, sobre todo de manera tópica. Y entonces armé mi pequeño eh, botiquín aromaterapéutico. Entonces, mi primera opción siempre, o sea, me duele la cabeza, mi primera opción siempre son aceites esenciales. Ya si es muy, si continúa el dolor, si es muy agudo, entonces, bueno, ya paso al fármaco. Pero lo primero para mí son aceites esenciales y algunas cosas naturales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a utilizar de manera inhalada, de manera tópica y la ingesta? En la ingesta es donde yo tengo como algunas recomendaciones. Fíjense ustedes en esto, discúlpenme que sea una gráfica en inglés, me parece como muy, muy bonita porque nos muestra en la parte superior del arco
nos muestra un poco para qué nos pueden servir ciertos aceites. Pueden ser afrodisíacos, reguladores del estado emocional, pueden generar euforia, nos pueden ayudar para la memoria, pueden tener o tienen propiedades sedativas y ay, no alcanzo a ver el amarillo, pero no alcanzo a ver el amarillo, perdón. Pero estos van a incidir directamente en nuestro sistema nervioso y por las propiedades químicas que tienen estos aceites. Y yo, una de las formas que los utilizo, porque los aceites esenciales por vía emocional es muy subjetivo. Hay quien dice, la lavanda está recomendada para las cuestiones emocionales. Entonces, la lavanda tiene propiedades sedativas, por ejemplo, pero si a mí no me gusta la lavanda, no me va a generar esa reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? Yo tengo mi kit de aceites y yo los tengo divididos por raíces, tallos, hojas, frutos, cortezas, y entonces le voy eligiendo cada uno de los aceites o algunos de los aceites para que la persona lo huela y que elija un aceite o varios aceites de las diferentes partes de la planta. Se los doy a oler. Después de que eligen olfativamente el aceite, eligen varios aceites, hacen una prueba olfativa. Voy a bajar un poco la pantalla. Aquí, a ver. No, se ve. Ok, voy a hacerlo hacia arriba. La persona con los aceites que eligió hacen una prueba olfativa para ver si les son gratos esos aceites y poder hacer una sinergia emocional, por decirlo de alguna manera, dependiendo qué es lo que queremos trabajar la sinergia. ¿Qué es lo que me he dado cuenta? No es una regla, pero un poco lo que le decía a Rafa. Por ejemplo, hay una doctora que estaba pasando por situaciones personales muy complejas, se sentía o tenía como sentimientos de abandono, de vulnerabilidad, y me pareció curioso que escogió solamente aceites esenciales de árboles fuertes. Y entonces le dije, qué curioso que en este momento que estás en este estado emocional, elijas estos árboles poderosos que sostienen. Es, por ejemplo, lo que a veces los aceites esenciales me permiten ver o me permito interpretar a final de cuentas. Esta prueba olfativa hacemos después una sinergia que en un frasquito ponemos aceite ya sea de almendras o ya sea de coco, y entonces la persona elige de estos 4 cuál fue la esencia que más le gustó. Ah, pues me gustó esta. De esta le vamos a poner más gotas y así sucesivamente para hacer una sinergia personalizada. De pronto, podemos decir, mira, ya existe una sinergia, hay una que a mí me gusta mucho en melaleuca, que te relaja y está bien. Pero esto nos ayuda a focalizar en lo emocional, para qué la quiere la persona, para qué lo necesita. Antes de hacer la sinergia, regularmente hacemos un trabajo de recuerdos, de rememoración de algunos recuerdos agradables. Y entonces, con esa sensación que genera el recuerdo, elegimos los aceites. Y entonces se convierte en una sinergia personalizada a partir de lo que esa persona, su sistema neurológico o olfativo le haya dicho que necesita en ese momento. Fue un ejercicio que yo hice en pandemia con las enfermeras y médicos que entraban a COVID,
y fueron como muy interesante lo que yo aprendí porque fue parte también de un aprendizaje personal. Fue una forma también de ayudar y de colaborar para ellos en esos momentos y era cada vez que salían de COVID, utilizaban su sinergia y entonces eso a una gran mayoría les regresaba la calma. A los que no, bueno, lo trabajamos de manera diferente. Entonces, desde el olfativo podemos trabajarlo así de una manera individualizada o con un aceite que nos guste mucho. Y entonces, este aceite que me gusta mucho lo puedo traer en mi bolsa. También, por ejemplo, yo tengo yo lo traigo en mi bolsa, es un estuche con varios aceites esenciales. Yo solamente tengo 3 y unas gotas. Y entonces aquí tengo uno que es como el de los 7 ladrones, uno de lavanda y melaleuca por si me tengo alguna quemadura o alguna raspada o alguna picadura de algún mosco y otro para relajarme. Entonces, y es una esencia personalizada. Es algo que pueden hacer ustedes, ya sea que quien tiene un gran kit, por ahí hay alguien que me dijo que tenía un gran kit, puede hacer su esencia personalizada o utilizar una de las sinergias de melaleuca, que hay varias que son muy ricas. Por ejemplo, esta Brichten, que es regocijadora, tiene muchos cítricos. Entonces, muchas de estas mezclas tienen cítricos y la mayoría de nosotros conectamos con los cítricos. Regularmente no tenemos recuerdos o no asociamos el olor de los cítricos con recuerdos tristes o malos. Las flores sí. Yo tengo más resistencia a pacientes con más resistencia a las flores, a las raíces, que a los cítricos, por ejemplo. Entonces tenemos una sinergia que es drive, que es motivadora. A mí en lo particular me gusta Lichten, que es un poco más para el estrés. Hay otra que es Sharpen y que los aceites que tiene, por ejemplo, el incienso, la menta, el romero, que tienen estas propiedades más que favorecen a la concentración, que favorecen a despejarnos mentalmente y por ejemplo, cuando hay cansancio mental o que nos sentimos como un poco abrumados. Entonces, hay varias mezclas que ustedes tienen. Ya no tienen que tener todo el kit, porque de pronto me decían, oye, pues compra todos los aceites. No, ya aprendí que no es necesario. Si melaleuca tiene una sinergia que yo puedo utilizar como la de los 7 ladrones, pues compro la sinergia y eso ya no tengo que tener 5 o 6 aceites esenciales, sino solamente una sinergia con varios aceites. Las sinergias, ¿qué son? Esto que yo les cuento, si yo hago una mezcla de estos 4 aceites, los junto todos, eso va a ser una sinergia, ¿de acuerdo? Y ustedes las pueden hacer. Una forma de clasificar o de conocer los aceites esenciales es por sus notas. Las notas bajas van a ser los aceites más, como más densos y que tardan mucho más en evaporarse. Si nosotros hacemos una sinergia o con un buque de notas altas, medias y bajas, generalmente queda una sinergia muy sabrosa. Sí, porque tiene tiene una nota alta que suelen ser fuertes, pero que se diluyen o se volatilizan muy rápido. Las equilibrantes, justo como su nombre lo dice, dan ese equilibrio a las notas altas y a las notas bajas. Curiosamente, de manera neurológica, tienen esa propiedad de equilibrar un poco más. O sea, estos aceites que ustedes ven en notas medias suelen ser equilibrantes para las cuestiones mentales, para cansancio mental, para
por ejemplo, en personas que se enojan mucho. Digo, obviamente sabemos que no vamos a resolver a alguien que se enoja mucho, le pones un aceite y ya se acabó el asunto, ¿no? No, es un trabajo cognitivo, emocional, de gestión, etcétera, pero los aceites nos ayudan. Entonces, esta es otra forma en que podemos saber que podemos mezclar los aceites esenciales. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer también con ellas? Bueno, pues podemos, lo que conocemos en una inmersión aromática, por ejemplo, si yo me siento, llegué del trabajo y entonces estoy como muy fatigada, como muy cansada mentalmente, puedo poner en la palma de la mano unas gotitas de menta, unas gotitas de romero, por ejemplo, de naranja, las froto, que es como romper la molécula para que el aroma se expanda, por decirlo de alguna manera, y hacer una olfacción o hacer respiraciones intencionadas. Ya si queremos más, hay respiraciones que se llaman respiraciones diafragmáticas, que es como si tuviéramos un globito en la panza, jalamos aire, detenemos y soltamos. Y otra vez, y eso ayuda mucho a calmarnos, no solamente por la respiración, sino también por el aceite que estamos utilizando. Otro muy conocido son por los difusores, ¿no? Los difusores ambientales. Yo incluso hice una sinergia para mis gatos, porque tengo varios y entonces luego se ponen un poco territoriales entre ellos y entonces pongo el difusor y sí, se calman un poco. Estos difusores o sea, como de bolsillo, digamos, y entonces los puedes poner en cualquier lugar donde vas. Ya saben, es con agua y con algunas gotitas, de aceite esencial. Otra de las formas que también podemos utilizar, olfativas, es, ¿reconocen estas bolitas que son como para hacer bombas de baño? Bueno, no sé cómo se llamen, pero yo hago como bombas de baño y ¿cómo se llama? Es un polvito que se utiliza mucho en la cocina. Ah, este, no me acuerdo cómo se llama. Algo se me iba a olvidar ahora, Rafa, a propósito de esto. Bueno, es con lo mismo que se hacen las bombas de baño, pero con aceites esenciales, o las puedo hacer como en una tablillita, y entonces al momento de bañarme, las dejas caer en la regadera, y quien dice, pues es que yo no tengo tina, no pasa nada, las dejo caer en la regadera, se disuelve la bomba de baño y entonces me da el aroma. Hay quien dice, yo prefiero comprarlas, pero muchas de las bombas de baño están hechas de aromas sintéticos, no de aceites esenciales. Y no es la forma preferida para mí porque se pierde mucho el aroma, pero por ejemplo, cuando tengo un proceso gripal, utilizo los aceites esenciales de romero, eucalipto, canela, clavo, limón, y entonces, que son los de los 7 ladrones, y entonces eso me ayuda muchísimo y es algo que ustedes pueden implementar. ¿De acuerdo? Muy bien, solamente para señalarles esto que ustedes ven, esta estructura química, que solamente para que ustedes la conozcan, las cumarinas, cetonas, lactonas, alcoholes, ésteres, etcétera, así se llaman muchos de los componentes químicos de los aceites esenciales. Y entonces dice, oye, pero ¿cómo voy a saber que realmente la lavanda es un sedante? Pues porque tiene ésteres y tiene alcoholes. Y entonces eso va a ayudar a que la propiedad de ese aceite esencial tenga el resultado que yo quiero tener. Por eso necesitamos, bueno, quien se dedica a la aromaterapia clínica de manera medicinal necesita conocer esto para poder hacer recomendaciones médicas. Hay aceites esenciales que nos pueden subir la presión,
por ejemplo, el eucalipto, por ejemplo, la menta. Entonces hay que tener como ciertos cuidados en el uso o dosificarlos muy bien para no tener miedo cómo utilizarlos. Los pueden usar ustedes o los pueden recomendar para la cosmética. Yo tengo acá, por ejemplo, en este bowl, lo puse acá, puedo poner un poco de aceite de coco, por ejemplo. Yo encontré estas pastillitas, que son como pastillas, pero que se hacen, que son como una mascarilla. Y entonces los aceites esenciales que damos, que nos pueden ayudar para la piel, sobre todo el geranio es buenísimo. Y entonces, ya sea que hago ese aceite o le puedo poner crema y entonces lo utilizo en el rostro, lo utilizo en las manos, para el cuidado de nuestra piel. Melaleuca tiene una crema que es esta, Renew, seguramente ya la conocen. A mí me gusta mucho porque tiene lavanda. Entonces, la lavanda es un gran regenerador celular. Yo tengo una piel, sobre todo por el área que vivo y que es muy fría, me baño con agua muy caliente y entonces se me reseca mucho la piel y utilizo mucho esta. Y la lavanda, si le pongo unas gotitas de árbol de té, pues me ayuda muchísimo, por ejemplo. Otra de las cosas que pueden recomendar, esto que es el jabón corporal de baño, ha estado haciendo mucho calor. Y entonces yo le puedo poner a mi crema, perdón, a mi jabón corporal, unas gotitas de menta. Y la menta me va a dar la sensación de mucha frescura. O si está haciendo frío, le puedo poner unas gotitas, por ejemplo, de cedro. Quizás un poquito de canela. Con la canela hay que tener cuidado porque puede lastimarnos la piel. Sobre todo no hay que utilizar las personas que son muy sensibles de la piel. La canela no es muy recomendable, pero quien no, lo podemos hacer cedro y un poquito de canela, lo podemos utilizar. Y entonces es una forma de incorporar a nuestro cuidado personal los aceites esenciales. Un exfoliante, por ejemplo, esto, ¿saben? Es como un scrub. ¿Y saben de qué es? Aceite de coco, azúcar y aceites esenciales. ¿Cuáles aceites esenciales? Pues yo siempre uso cedro, también comparto el cedro. La lavanda, por ejemplo, una gotita de limón, pero todos los cítricos, anótenlo, deben de tener cuidado porque los cítricos son fototóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo pongo en la piel y me expongo al sol, mi piel se va a manchar. Y entonces, si tiene limón, tengo que tener cuidado de no utilizarlo exponiéndome al sol. Puedo hacer un scrub para todo el cuerpo con aceite, con aceite de coco y miren, tiene una textura más o menos sólida. Lo puedo utilizar, puedo poner en lugar de azúcar sal. Me exfolio mis manos, mi cuerpo y después me enjuago y entonces queda también como parte del cuidado de la piel. Este aceite es algo que yo utilizo para mi cuerpo. Es un aceite igual en base de aceite fraccionado de coco, que lo tiene Melaleuca, y entonces utilizo este tiene salvia. La salvia, además de que es muy bueno para propiedades respiratorias, a mí me gusta mucho porque con esto del COVID y con esto de que estoy en un hospital, utilizo mucho. Le pongo lavanda y le pongo melaleuca. Yo la melaleuca la utilizo para 1000 cosas. Para, por ejemplo, el cabello, me encontré esta cosa porque me decían, oye, pues utiliza coco y tus aceites. Nunca me funcionó porque obviamente cuando llenas de aceite de coco el cabello, lo vuelves a lavar y se me resecaba, pero encontré esta cosita que es como una especie de cepillo y entonces eso me permite como que el aceite esencial que se pone acá llegue
a la parte capilar del cabello. Y entonces es como a veces buscar que yo veo, esto lo puedo utilizar, como les decía, estas mascarillas, lo puedo poner con aceite y lo puedo poner, o lo puedo poner con agua, ahí sí, con agua, y me lo puedo poner en la cara. O puedo poner agua calientita, un poco de aceite de almendras, por ejemplo, y alguna gotita de lavanda, de geranio, de manzanilla, por ejemplo, y lo puedo usar. Les decía yo que una de las cosas en las que he utilizado mucho el aceite esencial es con mis padres. Mis padres son personas adultas y entonces han tenido problemas desde problemas de resequedad de la piel, problemas de contracturas y bueno, esta parte de a veces la movilidad que les puede generar. Entonces he utilizado mucho el masaje. Hay un aceite que les recomiendo que es el Pure Blue de melaleuca y que es excelente cuando hay dolores musculares o contracturas. Excelente. Y entonces hacemos un fraccionado, perdón, podemos hacer una sinergia. Esa ya es una sinergia. Y entonces en aceite, por ejemplo, de almendras o de coco, que lo tiene melaleuca, podemos ponerle unas gotas de Pure Blue y entonces lo podemos estar utilizando de manera regular. A mí me gusta hacer macerados. ¿Qué son los macerados? Pues es esto que hacían en la antigüedad, en aceite, ponían plantas y la dejaban ahí macerar. Y entonces después lo que obtienes, porque el aceite tiene esta propiedad de extraer justamente algunas de las propiedades de esas plantas. Entonces yo suelo hacer un macerado de romero con ruda. La ruda es un excelente analgésico. Entonces, pero como no tengo aceite esencial, hago ese macerado y después le agrego alguno de los aceites, en este caso, este aceite de Pure Blue, que ayuda para las contracturas musculares, para los dolores articulares. Obviamente, los dolores articulares suelen ser terribles, pero tienen un efecto sedante o calmante para estos dolores. Ya hablábamos del baño, de las vaporizaciones que podemos hacer en el baño o que podemos poner igual un pequeño bowl con agua caliente. También fue algo que nosotros implementamos durante pandemia. De manera muy regular, hacíamos como un té de eucalipto, le poníamos lo de los 7 ladrones, el aceite esencial, y nos tapábamos con una toalla y hacíamos inhalaciones. Yo les comento que yo estuve en plena pandemia atendiendo o haciendo acompañamiento con los familiares de las personas de COVID y muchos de ellos eran cuidadores y también pues con el personal de salud que entraba al área COVID. Yo en solamente una ocasión entré a área COVID y durante ese periodo curiosamente no me contagié, de hecho fue de manera externa que vino el contagio, más por una cuestión familiar. Y bueno, es lo que podemos hacer. Las sinergias que ya les he hablado de ellas y los hidrolatos. Tienen esta gráfica a su lado izquierdo, donde podemos poner los aceites esenciales para que tengan una efectividad. Por ejemplo, para dolor de cabeza en la sien, atrás de las orejas y en la nuca. Algunas veces en esta parte superior de la cabeza, en la coronilla, que le llaman, y son puntos de acupuntura. Los podemos poner en esta parte, la parte de aquí, no sé cómo se llame, en las coyunturas de los brazos, atrás de las rodillas. Hace poquito me hablaron de una forma de utilizarlos que es por medio de un algodón con un aceite ya fraccionado, con un aceite, es decir, con una sinergia ya, le pones unas gotitas y te lo pones en el ombligo. Por ejemplo, si de pronto andas un poco mal del estómago o tienes algún malestar general, se puede utilizar en el ombligo. El ombligo tiene, no sé, 7,200 terminaciones
y además venas, etcétera. Entonces, puede ser una alternativa. No poner el aceite puro, bien importante. Hay que diluirlo y ahorita vamos a hablar de la dilución. Mi profesora de aromaterapia, ella llegó a utilizar los aceites esenciales para virus de papiloma humano, en el tratamiento del virus del papiloma humano. Entonces, no como única alternativa, por supuesto, pero sí como coadyuvante en él y con muy buenos resultados. Ella lo tiene documentado y entonces me pareció como muy, muy interesante estos otros usos. Pero bueno, ella tiene estudios con Penoel, que es uno también de los máster de la aromaterapia, así que no hagan eso en casa, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No he visto el chat yo desde hace rato. Dice que para dormir, ¿qué aceites recomienda? Miren, Melaleuca tiene un aceite, una sinergia. Híjole, estas me parece que no las anoté. No, esta no la tengo. Pero tiene una sinergia en spray que es para dormir. Yo les voy a ser como muy honesta. El aroma a mí no me encanta, pero ayuda o favorece el sueño. Recordemos que muchas de las cosas naturales no es, las voy a usar y me voy a dormir. No, va a favorecer. Para el sueño tenemos que cuidar muchas cosas. Tenemos que cuidar nuestros hábitos de sueño. Tenemos que cuidar que no haya pantallas. Desafortunadamente ahorita con el calor no es algo que nos ayude a dormir. Tenemos que dormir a la misma hora, es decir, cuidar nuestros hábitos de sueño. Nos dice, ¿nos compartiría el estudio de papiloma humano? ¿Dónde lo encontramos? Sí, se lo voy a pedir a ella y se los comparto, por supuesto. A ver, no utilicen, vamos a hablar, Diana, en un momento de el aceite de melaleuca directo quita las manchas. No utilicen los aceites esenciales de manera directa. A ver, si me pica un mosco, lo puedo utilizar de manera directa. Ahí sí. Por ejemplo, si de pronto tengo mucho dolor en esta parte, no sé, en alguna parte, puedo utilizar, por ejemplo, la glauteria. La glauteria es la precursora del ácido acetil salicílico, pero por favor, ahorita vamos a hablar de eso, pero no utilicen los aceites esenciales de manera directa, tienen que diluirlo. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver si hay alguna otra pregunta que no haya contestado. Ah, sí, me recordaron, es el bicarbonato. Gracias. Híjole, qué equipazos. Yo lamento mucho que estas cosas, bueno, que nos acercan la tecnología, sean de manera virtual. Hacer un taller de aceites esenciales de manera presencial es una experiencia riquísima. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de compartir. Entonces, bueno, Abraham, para dormir, el aceite más recomendado es la lavanda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te recomiendo yo? Busca aceites que puedan conectar contigo, exceptuando los cítricos, porque los cítricos te activan. Entonces, busca un aceite que te relaje y en ese sentido puedes ayudarte a dormir con él, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho, mucho el cedro y entonces el cedro a mí me relaja. Y se supone que no tiene propiedades por ejemplo, sedativas, pero ayuda a relajar, ¿no? Entonces, es lo que yo lo recomiendo. Bien, voy a seguir, porque yo luego me cuelgo mucho con el tiempo. A ver. Ay, es que luego esto se atora. Ok, para la ingesta de los aceites esenciales. Bien importante, ¿qué podemos hacer? Tenemos algo con lo que podemos combinar los aceites esenciales extraordinario y es la miel. Yo tengo esta miel la hice en un taller de aromieles en el 2015 y es de un aceite esencial de rosas de Damasco. Ya va avanzadita, como ven.
pero es mi tesoro, porque aparte fue unas gotas de regalo que me dio esta profesora. Está desde 2015 y conserva el aroma de una forma extraordinaria. Fue más bien como un capricho que pensar en hacer una terapéutica, una aromiel terapéutica. Pero, para combinar los aceites en ingesta, tiene que ser con algún emulsionante. Los aceites esenciales, tenemos que utilizar otro aceite, digamos, porque no son hidrosolubles, son liposolubles. Solamente los podemos mezclar con algún emulsionante. Puede ser yogur también, puede ser aceite de coco, puede ser cualquier tipo de aceite vegetal que podamos ingerir, pero por favor, no en agua. Se ha difundido mucho que podemos, ponle unas gotitas de aceite esencial a tu agua. No, los aceites esenciales no son hidrosolubles. Muchos de ustedes seguramente en Melaleuca han visto la prueba del globo, ¿cierto? ¿Ven lo que le hace al globo? Imagínense qué le hace a nuestras mucosas. Pongan ustedes una gota de aceite esencial de agua y ¿qué pasa? No se mezcla. No se mezcla. Entonces, no ingieran aceites esenciales ni recomienden. Si alguien les dice, los puedes ingerir, sean muy respetuosos, díganle, bueno, está bien, yo te recomendaría que mejor utilices miel, utilices yogur, utilices leche, utilices aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate. El aceite de aguacate es buenísimo para las pieles envejecidas, por cierto, mujeres. Entonces podemos hacer una aromiel relajante, por ejemplo. Podemos ponerle algún cítrico, podemos utilizar flores, sí podemos utilizar flores. En una digestiva podemos utilizar, por ejemplo, jengibre, limón. Yo hago una combinación de menta y de e hinojo para las digestivas, pero le pueden poner, por ejemplo, ustedes jengibre, que además favorecen el sistema inmunológico, pueden ponerle tomillo, pueden ponerle manzanilla para hacer una aromiel digestiva. Para el sistema inmunológico pueden utilizar los aceites de los 7 ladrones, excepto eucalipto. Es decir, romero, canela, clavo, limón. Cuando es por ingesta, cuando no es, bueno, puedo ponerle al de los 7 ladrones árbol de té, por ejemplo, le puedo incluir, pero cuando es por ingesta, ¿qué aceites esenciales podemos ingerir? Los que nos comemos en la comida. Los cítricos, naranja, limón, mandarina, el limón amarillo, limón verde, ¿qué otro? La toronja, la lima. Melaleuca no tiene algunos de esos, pero bueno, los que tenga. Todas las especies que utilizamos para la comida las podemos ingerir. Clavo y canela tenemos que tener mucho cuidado, tienen que ser en cantidades, o sea, una gota es a veces suficiente. ¿Qué otra cosa? Las flores no suelen ser, no pueden tener, pero por ejemplo, las resinas, evitarlas completamente. Yo digo, es una pena que no podamos ingerir el cedro. El eucalipto, las abuelas eran sabias y entonces el eucalipto nos lo daban en infusiones olfativas, no nos hacían té de eucalipto. Nos hacían té de otras cosas, pero el eucalipto era en el baño, en la tina, caliente, era por vía olfativa, no para tomárnoslo. Entonces, ¿cuáles aceites? Pues los que nos comemos, los que sabemos saber. El hinojo lo puedo comer, sí, el hinojo lo puedo usar en la comida, sí, lo puedo usar en la comida. El clavo, el romero, el laurel, el eucalipto, perdón, no, eucalipto no.
Pero todos aquellos que sabemos que se ingieren, los podemos ingerir también. Hagan aromieles, de verdad es una delicia las aromieles, es una delicia. Y no te traje yo, pero yo hice unas tacitas, bueno, no hice, compré unas tacitas donde en una cucharada muy pequeña hago un tecito así muy, muy estilo japonés, digamos, y es muy rico. O una cucharadita de miel todos los días y es algo muy rico, además de las propiedades que tiene la miel. ¿De acuerdo? Ah, los aceites vehiculares. ¿Qué son los aceites vehiculares? Melaleuca tiene dos, el aceite fraccionado de coco y el aceite de almendras. Los aceites vehiculares es el aceite donde vamos a poner nuestro aceite esencial, sobre todo para uso de vía tópica o en el caso de el aceite de coco, el aceite de sésamo que es para ingesta, acá tengo el aceite de aguacate, o sea, todos aquellos que podemos ingerir los podemos utilizar para ingesta. Esos son los aceites vehiculares. Y en lo posible, siempre hay que utilizar los aceites esenciales con un vehículo. Siempre, siempre hacer esa mezcla. Si vamos a utilizar algún aceite de almendras para el cuidado de la piel o la caléndula o el aguacate o me lo como o me lo unto, el aceite de coco igual, o me lo como o me lo unto, pero siempre vamos a utilizar los aceites que podamos, los aceites esenciales diluidos con los aceites vehiculares. ¿Cómo los vamos a dosificar? Esta fue una de las gráficas que construimos a partir de las capacitaciones que nos dieron. Y entonces, para ingesta, siempre al 1%, siempre. Ya que me quiero ver como que más. Oye, pero es que yo quiero utilizar 3 aceites esenciales para un aromiel. Ok, ponle 3, pero sabes que tienes que utilizar una cucharadita de aceite, porque vamos, los aceites esenciales son justamente esto, un gran concentrado de la planta sí, de la planta. Y entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en la dosificación. Si ustedes observan, para el rostro y cuello tenemos que usar dosis muy bajas, para los bebés también. Y aquí nos dice, les vuelvo a pasar la presentación, así que no se preocupen por hacer notas para que ustedes lo tengan y puedan dosificar de forma segura. ¿Escuchan que está ladrando mi perro o no? Porque está delatoso. Bueno, espero que sí se siga escuchando. Entonces, para piel delicada tengo que usar una dosificación muy baja, muy, muy baja. Para los niños, para las embarazadas y para los adultos mayores tengo que tener mucho cuidado con la dosificación y no utilizar los aceites que les he venido comentando, como es el clavo y como es la canela. Los tenemos que utilizar de manera muy cuidadosa. Con los jóvenes, etcétera, o en todo el cuerpo podemos podemos descararnos un poco más y utilizarlos. Y utilizar en zonas muy locales, muy, muy locales, ahí sí es donde les decía que podemos utilizarlo de manera directa. Tuvimos un golpe y entonces puedo usar este aceite de Pure Blue para disminuir el dolor, o puedo utilizar en una picadura de mosco o de araña, o de siempre y cuando no sea venenosa, digamos, puedo utilizarlo, los aceites de manera directa. Pero en general traten de no hacerlo. Esta es la dosis segura al 3%, fuera de las dosificaciones de la piel sensible, el masaje facial, los niños menores de 8 años. Digamos, y les decía, si queremos alocarnos, bueno, al 3%, siempre y cuando no sea para esta población. Ok, ¿qué precauciones debemos de tener? A ver, no porque sean naturales, los aceites esenciales son inocuos.
Hay recomendaciones que ustedes pueden leer ahí. Obviamente, no utilizarlos en los ojos de manera directa en la boca, en los oídos, en los genitales. Les decía yo que está este estudio que hizo la profesora y entonces solamente eso déjenselo a los expertos. Hay que cuidar nuestros aceites esenciales. Hay quien me dice, oye, pero es que o sea, este frasquito, 400 pesos, mi kit, este kit, yo lo tengo desde, ¿qué será? Desde 2010, no, desde 2019 creo, más o menos. Y no me los acabo. Entonces yo estoy haciendo la transición de muchos aceites que obtuve, estoy haciendo la transición a melaleuca, pero de verdad, si los usas de manera dosificada, te duran muchísimo. Y estás aprovechando, porque me dicen 3 gotitas nada más es un concentrado de la planta. Imagínense que para obtener un pequeño, una pequeña cantidad de aceite de rosas se necesitan toneladas de pétalos de rosa, toneladas. Entonces lo que vas a tener en ese concentrado de aceite es un concentrado muy potente. Por eso tenemos que tener precauciones con ellos. No hay que exponernos en el sol, en aquellos aceites fotosensibles que son los cítricos. Hay que diluirlos. Ya les voy a pasar la presentación para que ustedes tengan las diluciones. De preferencia no utilicen plásticos cuando hagan estas diluciones. Utilicen vidrio. Porque lo que pasa con el globo también tiene como cierta posibilidad de que saque del plástico algunos de los componentes del mismo y pues vamos a tener un aceite contaminado. Igual lo que les decíamos, insisto, no todos los aceites esenciales se ingieren, no ingerir en agua, no lo utilizan como medicamento. A ver, lo que yo les decía, mi primera opción es mi aceite que traigo aquí, si me duele la cabeza, pero si se baja, qué bueno, si no, necesito utilizar un medicamento. Entonces, ojo con algunas recomendaciones que a veces se suelen hacer, recomendaciones médicas, cuando se hacen, pues no sé, en algunas empresas que, no, es que tómate tal cosa como una recomendación médica y yo soy enemiga de eso, ¿no? Hay que usar los aceites de una forma responsable. Aquí está algunos de los aceites dermocáusticos, que es canela, orégano, clavo, tomillo. Sí, algunos son hepatotóxicos, no voy a entrar mucho en detalle, pero por eso no hay que ingerirlos. Y aquellos que son neurotóxicos, siempre hay que hacer una prueba. Por ejemplo, la menta, que es por sus propiedades, es algo que te pone alerta, que te pone que te despierta neurológicamente. Por ejemplo, a mi esposo la menta lo tumba, le da sueño. Y eso es porque para él tiene cierto grado de neurotoxicidad. Entonces puede ser unas gotitas si se quiere relajar, pero tenemos que conocer qué efecto tienen los aceites esenciales para cada persona. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, les dejo esto para que ustedes lo lean. Déjenme ver algunas de las recomendaciones que puedo darles que se me haya pasado. Están, por ejemplo, no sé si Melaleuca si tiene uno parecido, pero yo me lo encontré y puede usarse de manera olfativa. O incluso estos tubitos que ustedes conocen, voy a decir una marca de Vic, ¿no? Estos los venden. Y el algodón que tienen adentro, ustedes lo pueden llenar de aceites esenciales y puede ser, por ejemplo, una menta para despejarme mentalmente. Puede ser, por ejemplo, la de los 7 ladrones o bueno, déjenme, es que yo no me sé todavía el nombre. Lo de las ladrones en Melaleuca se llama Armor. Entonces,
Esa se la recomiendo mucho que la tengan en su botiquín para los problemas respiratorios. O que alguien ande enfermo de gripa, entonces se pueden armar de esto, o si no, también de estos, que también Melaleuca tiene estos frasquitos y que aparte son muy recomendables porque la bolita que tiene no es de plástico, es de metal. Y entonces, aparte saben que duran mucho en estos frascos, mucho, 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 mucho. Los hace rendir bastante. Yo incluso tengo una sinergia en forma como de perfume y entonces me encontré un frasco que tiene algo que me permite rellenar estos y hago con alcohol y agua bidestilada, hago una especie de perfume o que también pues en estos otros frascos que conocemos que son como de spray. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, las recomendaciones que ustedes pueden hacer de los aceites esenciales son muchísimas. La mayoría les van a preguntar por asuntos de salud y entonces en esto investiguen. Yo no me sé todas las propiedades de los aceites esenciales. Les quería enseñar también, por ejemplo, esta es una almohada terapéutica, es una almohada de semillas y entonces es algo que yo utilizo con Pure Blue. Por ejemplo, me dolió la rodilla o hice un tirón, entonces yo para mí el microondas me sirve nada más, yo nada más utilizo el microondas para calentar mis almohadas. Me pongo el aceite Pure Blue diluido y después pongo mi almohada calientita y esto me ayuda. Para los adultos mayores, para quien tienen adultos mayores, esto es una maravilla para ellos, porque les ayuda muchísimo. O sea, del aceite más una almohadita. Entonces, bueno, pues no sé, esto es con lo que yo termino. No sé si tengan alguna pregunta. Este, me preguntan por ejemplo, para los cólicos. Yo, Maricar, ¿a quién? Lili me preguntó, ay, Dios, ¿qué hice? Ah, hola. ¿Sigues ahí?